Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Xenon XPG 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Xenon tiene la peculiaridad que en su composición utiliza base PAG. Las siglas PAG significan polialquilenglicol y pertenece al grupo base 5, al igual que los ésteres. Aporta polaridad, lubricidad, detergencia, bajo coeficiente de fricción, estabilidad térmica. Su uso principal es mayoritariamente en sistemas de climatización y aire acondicionado. Este compuesto se obtiene del óxido de propileno. El mayor problema que se presentaba al intentar utilizar este tipo de compuesto en otras aplicaciones fuera de los sistemas de climatización es que no era admisible con otros tipos de base, hasta que apareció la variante OSP, Oil Soluble Polialquilenglicol. Este compuesto se obtiene del óxido de etileno. Este OSP, al ser miscible con otros tipos de base pertenecientes a otros grupos, se puede utilizar por ejemplo para mejorar un grupo 3 que pertenece a la base HC o GTL, así como también utilizarlo para mejorar una base grupo 4 PAO. Hay análisis tribológicos donde ha quedado demostrado que su combinación con el PAO es incluso a veces más eficiente que la combinación PAO con algunos tipos de éster. Ahora que ya conocemos lo que es el PAG y más concretamente su versión OSP, que es la que se utilizan para aceites lubricantes de motor, vamos a pasar a conocer las especificaciones técnicas de este Xenon XPG 5W30. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, que son de muy fácil acceso a través de la página web oficial de Xenon o así como en la página web de los distribuidores oficiales de cada país, y en este caso me he encontrado tres versiones distintas que están vigentes a día de hoy en el 2020. Me he encontrado con las de Xenon España, con las de Xenon Rusia y las de Xenon Bélgica. En este caso las de Xenon España y Xenon Bélgica son muy parecidas, no exactas, pero las más parecidas, y sí que difieren bastante con el modelo ruso, que es bastante menos viscoso. Es posible que sean distintas partidas de aceite y en este caso no se han puesto de acuerdo para poner en las tres webs el mismo tipo de ficha técnica, o también cabe la posibilidad de que en Rusia, como se manejan climas más fríos, allí se utilice una variante menos viscosa. Las diferencias más destacables son la viscosidad a 100 grados, siendo de 12,3 tanto la versión española como la versión belga. En cuanto a la versión rusa, indica una viscosidad a 100 grados de 11,6. La viscosidad a 40 grados también varía con respecto a la versión rusa. En la versión Xenon España y Xenon Bélgica indica 72,70 y 73,40, mientras que en la versión rusa indica 65,50. Así también varía el índice de viscosidad, como era lógico, indicando Xenon España y Xenon Bélgica que tiene 168, mientras que la versión rusa indica un índice de viscosidad de 185. En este vídeo en concreto, el modelo que vamos a analizar es el modelo que se vendió en la tienda oficial de Xenon Rusia. Estoy moviendo hilos para hacerme con una unidad del XPG 5W30 comercializado en España para mandarlo a analizar, para comprobar si además de las propiedades típicas también difiere el paquete de aditivos o la formulación de su base. Pasamos a detallar las características técnicas que declara la versión rusa, ya que se trata del modelo de aceite que ha sido analizado. Viscosidad a 40 grados 65,50, viscosidad a 100 grados 11,6, relativamente poco viscoso tratándose de un 5W30. Este tipo de viscosidad está más enfocado hacia un ahorro de combustible. Índice de viscosidad 185, más o menos en la media de otros 5W30 que hemos visto. Punto de inflamación 224, no es ni excesivamente alto ni excesivamente bajo. Si bien es cierto que en otros modelos hemos visto puntos de inflamación de hasta 245, en este caso no sabemos el método utilizado por el laboratorio. El punto de congelación 45 grados bajo cero, en la media de otros 5W30 que hemos visto, no es ni excesivamente bajo ni excesivamente alto. Concentración de ceniza 0,78, entra de los límites que establece ACEA para sus aceites mid-SAPS de 0,8. El TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, es 7,2, dentro de la media de otros 5W30 ACEA C3 que hemos visto hasta ahora. Y en cuanto al color, un dato característico, y es que este aceite tiene un color azulado. En cuanto a la hoja MSDS, sí que coincide que es la misma para la versión rusa, versión española y versión belga. En este caso, los casi indicados arriba, los cuales sí que indica un porcentaje, no podemos determinar qué tipo de base se ha utilizado, ya que hacen referencia a distintos tipos de aditivos. En la parte de abajo indica con un asterisco información adicional y nos indica que puede contener uno o varios distintos CAD de los que se enumeran. Los he ido comprobando y en su mayoría hace referencia
referencia a aceite base 3, HC, también hay alguno que hace referencia al uso de PAO y me ha sorprendido también que hay uno que indica base GTL, que comúnmente lo suele utilizar Shell o Mobil. Antes de pasar a detallar los resultados del análisis de laboratorio, tengo que hacer un inciso en cuanto a la normativa que homologa este aceite. En este caso declara que es un API SN, que es de las últimas versiones, y en cuanto a la CEA declara que es una CEA C3 2012, y esto es significativo. ACEA, que es la Asociación de Constructores Europeos y es la norma que más rige aquí en España y prácticamente en el resto de Europa, impone unos límites mínimos y unas exigencias que deben de cumplir sus aceites para poderla homologar oficialmente con un tipo de ACEA, ya sea ACEA C3, C1, C2, C5, A3B4, A5B5, etc. Esta norma ACEA como tal ha ido evolucionando durante el paso de los años y a cada actualización bien suelen añadir algún tipo de prueba más o las mismas se vuelven más exigentes en cuanto a limitaciones de desgaste, concentración de cenizas, azufre y demás. En las últimas actualizaciones ha hecho especialmente hincapié en cuanto a la acumulación de residuos y detergencia dentro del motor, así como también la degradación que sufre el aceite cuando entra en contacto con biodiesel o también con el etanol que llevan los combustibles modernos. La versión más moderna y actualizada de este ACEAS es la versión que se actualizó en 2016, la cual sufrió una pequeña actualización a mediados de 2018 y se espera que para este año 2020 saquen una versión moderna. En este caso el Xenon XPG que estamos analizando no cumple con la última norma ACEA 2016, sino que se trata de la ACEA 2012. No es que sea una tragedia, pero tratándose de Xenon, que se vende como un aceite de lo más premium y lo más puntero que hay en el mercado, que no cumpla ni siquiera con la última norma ACEA, pues desde mi punto de vista es una gran cagada. Ahora sí, pasamos a los resultados del análisis de laboratorio en cuanto a la viscosidad a 40 grados y a 100 grados, 61,63 y 11,39, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante para su versión rusa, que recordad, este modelo se compró en la propia página web oficial de Xenon Rusia. En cuanto al índice de viscosidad, 181, también prácticamente clavado. En cuanto al TBN, 7,6, da un poco por encima incluso de lo que declara el fabricante. Y en cuanto al TAN, 1,74, que es un valor relativamente bajo y eso es un buen dato. Recordad que el TBN es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite y el TAN es la propia acidez que de por sí trae el aceite. Conforme vayamos utilizando el motor, vaya cogiendo kilómetros y cogiendo el aceite suciedad, el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Siempre hay que buscar que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo máximo posible. En cuanto a la concentración de cenizas, indica 0,85, un poquito por encima incluso de lo que impone la norma CAC3 para sus aceites mixed, pero en este caso es posible que sea por un pequeño variación, una pequeña tolerancia, un pequeño margen de error que tenga el laboratorio, pero vamos, sin problema entraría dentro de una CAC3. En cuanto al punto de congelación, 48 grados bajo cero, el punto de inflamación 228, parámetros clavados a lo que indica el fabricante, la capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura que se miden los aceites 5W30, indica 4370, un buen parámetro ya que la tabla SAE J300 para los 5W impone un límite de 6600 a 30 grados bajo cero, aquí indica 4370, hay bastante margen, señal de que este aceite se comporta muy bien a temperaturas bajas. El porcentaje de evaporación NOAC 10,2, no es excesivamente alto, tampoco es de los más bajos, si bien es cierto me esperaba que fuese un poco inferior, ya que precisamente los aceites basados en PAG son característicos por su bajísima evaporación. Y en cuanto a la concentración del azufre, 0,222, que entra sin problema dentro de los límites que impone ACEA, que restringe el límite máximo hasta 0,3. Si bien es cierto que al igual que con el parámetro de evaporación NOAC me esperaba algo inferior la concentración de azufre, ya que otra característica muy peculiar de los aceites PAG es su bajísima concentración de azufre, y aquí tenemos una concentración similar a otros tipos de aceite. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno indica 1, eso es un falso positivo. Fósforo y zinc 831 y 900, juntos forman el conocido como ZDDP, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, lleva una concentración relativamente elevada comparada con otros ACEA C3 que hemos visto, varios no lleva. Boro indica 6, eso es prácticamente homeopático, se puede considerar incluso un falso positivo. Magnesio 29, también lleva bastante poquito. El boro hace función de dispersante, el magnesio hace función de detergente, pero llevan concentraciones prácticamente homeopáticas. Y en cuanto al calcio, 2081, que tratándose de un aceite ACEA C3 se lleva un poco por encima de la media. El calcio es el detergente por excelencia utilizado en todo tipo de aceites. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antifricción, también hace función antioxidante, utilizado comúnmente en algunos modelos gama alta de Ravenol, aquí no lleva. Y en cuanto a titanio, que es un aditivo también antifricción y antioxidante, muy conocido también en la gama Castrolette Titanio, indica 1,
bueno, eso es un falso positivo. Cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor de 28, eso es señal directa e indirecta de que se ha usado un poquitín de éster que pertenece a la base grupo 5 y ahora vamos a pasar a la hoja F-TIR. Pasamos a la hoja F-TIR, aquí vemos la cresta que se forma en 1750, esa es la cresta del éster, en este caso está un chirripiquitín por encima de 1, nos indica que lleva una concentración de apenas un 2, un 3% de éster. En cuanto a la cresta que se forma en 722, está prácticamente a 1, es señal inequívoca de que se ha utilizado base predominantemente HC, no se ha utilizado OPAO. Y en cuanto a la cresta del PAG, que se forma en torno a los 1100 aproximadamente, 1080-1100, indica que está un poco por debajo de 1,5, esto nos indica aproximadamente que lleva una concentración entre un 10 y un 20% de PAG. Pasamos a las conclusiones finales y la verdad es que este aceite es bastante peculiar y característico. Me ha gustado la utilización del PAG, aunque bueno, en este caso no es PAG sino OSP, y combinado al éster que lleva en torno a un 2-3%, la verdad este aceite puede sacar pecho de que en su composición se ha usado en torno a un 20 y tantos por ciento de base grupo 5, que no todos los aceites pueden decir lo mismo. Me hubiese gustado que en vez de combinarlo con base HC se hubiese combinado con grupo 4, grupo PAO, que es lo que convertiría este aceite en un aceitazo. No me ha gustado en cuanto a la CEA, que solo cumple ACEA 2012, la cual fue sustituida en 2016 por una revisión, luego esta misma posteriormente fue nuevamente revisada en 2018 y estamos en vísperas de que aparezca la versión 2020. En cuanto a las características técnicas, no hay nada tampoco destacable, tampoco tiene ninguna carencia, y en cuanto al paquete de aditivos utilizado, la verdad pues no han tirado mucho de imaginación, han usado un paquete de aditivos bastante básico que cumple también sin ninguna carencia y en general me parece un aceite muy correcto, muy característico. También es cierto que no tiene un homólogo directo salvo Cron, que tiene una gama Polytech también basado en OSP, y en general pues un buen aceite. La base utilizada la considero muy superior, por ejemplo, a la que utiliza la gama más alta de Xenun, la VRX5W30, y yo de todo el catálogo de Xenun directamente, si tuviese que coger uno, sin duda me cogería este por delante de cualquier otro modelo. Próximamente traeré al canal la versión española, por así decirlo, la versión que se comercializa aquí en España, para comparar las diferencias de base con respecto a la versión esta, que es la que se vende en Rusia, que no sé a ciencia cierta si es que la versión rusa es un modelo más antiguo, pero ya saldremos de dudas. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.